La historia comenzaba al norte de la frontera, en una región completamente dominada por el miedo. El responsable de proteger aquellas tierras era el duque Elion, quien se encontraba en estado de shock al ver la cantidad de no muertos que se aproximaban. Era un número mucho mayor de lo que podía imaginar, y junto a ellos venía una densa y venenosa niebla, haciendo el ambiente aún más aterrador. La situación ya era crítica, pero empeoró aún más cuando apareció el temido caballero no muerto Durian. Ni siquiera 10 caballeros de la alta patrulla, luchando hasta la muerte, parecían tener oportunidad de derrotarlo. Los propios soldados de Elion reconocían que no tenían fuerza suficiente para vencer aquella amenaza. Retroceder tampoco era una opción, ya que la muralla del norte había caído, y si el portón era destruido, toda la nación estaría en riesgo. Incluso si todos se sacrificaban ese día, lo máximo que podrían hacer era contener al enemigo el mayor tiempo posible. Fue entonces cuando apareció un hombre misterioso, Juren Rox, que sin dudarlo se colocó frente a Durian y decidió enfrentarlo. Este era el protagonista de la historia, un guerrero hábil que luchaba con dagas. Aunque Elion y sus soldados no creían que tuviera ninguna posibilidad, sucedió lo inesperado. El cuerpo de Durian comenzó a derretirse como mantequilla ante sus ataques. Juren lanzaba sus dagas con precisión, eliminando a los no muertos con facilidad, como si fuera un personaje invencible de un cómic. Los soldados, sin entender cómo era posible, comenzaron a sospechar que Juren Rox era un santo enviado por los cielos. Sin embargo, él no veía nada sagrado en sí mismo. Para él, todo aquello no era más que una forma de farmear XP, es decir, ganar experiencia eliminando monstruos. Cualquier cosa útil que fortaleciera su cuerpo, la haría sin dudarlo. Pero entonces la narrativa retrocedía en el tiempo. 6 meses antes de aquel evento, Juren despertaba confundido en un lugar completamente extraño. No tenía idea de dónde estaba. Una bella joven de cabellos blancos se acercó, llamándolo maestro, y diciendo que estaba feliz de que finalmente hubiese despertado. Aún así, él encontraba todo aquello extremadamente raro. Su ropa parecía salida de otro mundo, y el hecho de que llevara una espada en la cintura solo hacía todo más surrealista. Ella parecía preocupada y consideraba incluso llamar a un sacerdote, creyendo que él estaba poseído. La verdad era que ella tampoco sabía que Juren no pertenecía a esa realidad. Había sido transportado a un mundo completamente diferente, sin ningún conocimiento de dónde estaba o qué había sucedido. Intentó preguntarle algo, pero ella lo ignoró por completo. Incluso en ese mundo, parecía que las mujeres todavía dejaban en visto. Todo lo que él quería en ese momento era entender dónde se encontraba. Cuando finalmente miró hacia un espejo, quedó en shock. El reflejo mostraba a un hombre gordo, algo completamente diferente del cuerpo bien definido que recordaba tener en su mediana edad. El impacto de aquella visión lo hizo llorar, pues no podía aceptar la transformación. Se veía como un betita gordo, y no podía creer que ese fuera su nuevo cuerpo. Lo único que quería era despertar de esa pesadilla. Poco después, un sacerdote llegó apresurado para ver qué estaba ocurriendo. Quería comprobar si había algo demoníaco en esa casa. Justo después, un hombre imponente entró en la habitación, diciendo que Juren finalmente había despertado, pero su tono era de puro desprecio. Lo trataba como una vergüenza. El protagonista, sin reconocer a ese hombre, se quedó aún más confundido, pero la revelación no tardó. Ese hombre era su padre. El sacerdote pidió que dejara los sermones para después, ya que Juren todavía se estaba recuperando. Sin embargo, el padre seguía desconfiando. Le parecía extraño que el hijo despertara tras desmayarse sin estar gravemente herido, con la mente funcionando normalmente. El sacerdote, en cambio, se sintió aliviado al notar que las heridas del joven se habían curado. Aún así, el padre seguía irritado. Para él, habría sido mejor que el hijo hubiera muerto. Había rencor allí. Se descubrió que Juren había maltratado a su prometida, lo que generó aún más desprecio por parte de la familia. Sin entender nada, el protagonista se encontraba perdido. No sabía qué había pasado, ni por qué todos estaban tan enojados con él. Fue entonces cuando descubrió que ahora tenía 19 años. Ya era más que hora de madurar. Incluso su hermano menor ya había desbloqueado el aura, una señal de talento y avance en poder. Mientras tanto, él solo seguía poniéndose más rojo y más gordo. El hombre imponente, que era su padre, miró a Juren con seriedad y le dijo que, en cuanto se recuperara, quería que fuera inmediatamente a pedir disculpas a su prometida. Dejó claro que quería una disculpa sincera, hecha de la forma correcta. Fue entonces cuando Juren descubrió que tenía una prometida llamada Ilia, y que si ella no lo perdonaba, todo estaría perdido para él. Aún así, su padre exigía que el chico no deshonrara aún más el nombre de la familia Rox. Fue allí cuando Juren comenzó a percibir quién realmente era en ese mundo. Se preguntó si ese hombre barbudo frente a él era realmente el famoso H, pero terminó diciendo eso en voz alta, llamando a su propio padre por su nombre. Sin querer, como respuesta, recibió una bofetada en la cara, que sirvió como advertencia para que dejara de decir tonterías. El impacto del golpe fue tan fuerte, que cayó de nuevo, desarmado, aún sin entender qué estaba pasando. Todo parecía un sueño sin sentido. Poco después, Juren volvió a desmayarse. Cuando despertó, se dio cuenta de que seguía en ese lugar desconocido y aún no entendía por qué no había regresado a su cuerpo verdadero. La joven de cabellos blancos apareció una vez más, acercándose para cuidarlo. Esta vez,
Yuren finalmente reconoció su rostro. Su nombre era Arin, una chica bonita que realmente parecía preocupada por él. Aún así, él seguía lleno de dudas. Se preguntaba si estaba en esa situación por haberse involucrado con Ilya y haber terminado recibiendo una paliza. Arin, por su parte, no entendía por qué él estaba siendo tan formal, y se mostró confundida por su comportamiento. Yuren solo quería saber si realmente había sido derrotado por su prometida, y la respuesta, para su sorpresa, fue sí. Ilya lo había golpeado hasta que perdió el conocimiento. Era difícil de creer, pero con el tiempo, todo empezaba a tener más sentido. Finalmente comprendía que estaba dentro de una web novel que él mismo había escrito. Sin embargo, no estaba en el papel del protagonista, sino en el de un personaje secundario despreciable, alguien que iniciaba una pelea con el héroe y moría de forma miserable. El choque con la realidad lo golpeó con fuerza. Ahora era Yuren Rox, un completo idiota, sin talento, sin habilidades y sin ganas de entrenar. Era un heredero perezoso, que usaba únicamente el apellido de la familia como escudo. Así fue como había perdido a su prometida a manos del protagonista de la historia. Movido por la rabia y los celos, intentó atacarlo y terminó perdiendo la vida. Ahora, con la conciencia de que estaba atrapado en ese universo incierto, no sabía cómo sobrevivir. Por más que fuese un mundo de fantasía, aún no sabía cuáles eran las habilidades del Yuren original, y necesitaba prepararse lo más rápido posible. El problema era que apenas podía moverse, pues su cuerpo estaba cubierto de grasa. Intentando levantarse, acabó cayendo al suelo. Arin intentó ayudarlo, preocupada, preguntando si realmente estaba bien, pero era obvio que no lo estaba. Su estado físico era lamentable, y ella creía que debía descansar un poco más. En ese momento, Yuren vio aparecer una ventana de sistema justo frente a sus ojos. Mostraba los estatus de Arin, como si fuera parte de un videojuego. Por un instante, se olvidó por completo de la chica y de la conversación. Estaba fascinado con la pantalla. Sus atributos indicaban espada veloz nivel 2 y adaptación de aura nivel 1. Recordaba bien que Arin era considerada muy talentosa y estaba en un nivel muy superior al de los caballeros comunes de ese universo. Lo que más le llamó la atención fue el campo de afecto, que aparecía en 0 en el panel. Eso le hizo sospechar que el sistema funcionaba como un simulador de citas, algo con lo que estaba familiarizado, ya que solía jugar ese tipo de juegos. Aún así, el hecho de que el afecto no fuera negativo ya era sorprendente, considerando el comportamiento despreciable del antiguo Yuren. Sin embargo, ese aún no era el punto principal. Cuando se miró en el espejo, la ventana del sistema mostró una condición especial. Tenía una habilidad llamada obesidad mórbida, algo que, para él, era una de las peores características posibles. Además, su rasgo especial era el ojo del creador nivel 1, y debajo de este aparecían 4 habilidades bloqueadas, conocidas como las 4 artes del veneno celestial. Estas artes llamaron su atención de inmediato, porque recordaba claramente de dónde provenían. Eran de un universo llamado Wuxia, una historia que él amaba y que contaba con una heroína increíble. Las artes involucraban técnicas marciales con venenos y el uso de armas ocultas. Yuren, ahora consciente de que era el creador de ese mundo, se daba cuenta de que la historia que estaba viviendo era una mezcla de diferentes obras que él mismo había inventado. La posibilidad de aprender las 4 artes celestiales del veneno lo emocionaba. Podrían ser su boleto para sobrevivir. Estas técnicas venían de un clan llamado Sichuan Tang, una secta respetada de la provincia de Sichuan, especializada en venenos y asesinatos silenciosos con armas ocultas impregnadas de toxinas. Aunque le parecía extraño que ese contenido apareciera en un universo supuestamente de fantasía medieval, entendía que desbloquear esas habilidades sería extremadamente ventajoso. Mientras reflexionaba sobre ello, Arin decidió buscar al marqués, padre de Yuren, y notificarle que el joven había despertado. Sin embargo, dejó claro que no parecía estar nada bien, ya que había tropezado al intentar levantarse y su cuerpo aún estaba en pésimas condiciones. El padre Elión ya le había dicho al marqués Wellington que las heridas de Yuren no eran graves, pero aún así encontraba extraño el comportamiento de su hijo. Para alguien con el temperamento explosivo de Yuren, aceptar tan fácilmente la idea de disculparse con Ilya era algo fuera de lo común. El marqués creía que, al día siguiente, despertaría furioso, jurando venganza contra su prometida, como siempre lo hacía. No obstante, Arin creía que Yuren realmente podía haber cambiado. En el fondo, aún albergaba la esperanza de que el joven maestro pudiera ser diferente. Por otro lado, incluso el padre ya había perdido toda esperanza. Yuren, por su parte, se sentía mal al ver a Arin depositar su fe en alguien como él. Pensaba que ella merecía vivir una vida tranquila como caballera común, lejos de la vergüenza de la familia Rox. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Yuren tomó la iniciativa de pedirle a Arin que lo llevara a una sala de entrenamiento. Quería empezar a entrenar
entrenar. Esto dejó a Arin completamente impactada. Después de todo, ese joven era conocido por ser perezoso y descuidado, alguien que hacía de todo para evitar cualquier esfuerzo físico. Pero ahora, quien habitaba ese cuerpo era el creador de la historia, reencarnado en un nuevo papel y buscando su propia redención. A pesar de ello, Yuren todavía no tenía idea de cómo desbloquear los poderes del clan Sichuan, y sospechaba que su condición de obesidad mórbida podría estar interfiriendo. Por el momento, todo lo que quería era dar el primer paso. Al atravesar los largos pasillos de la mansión, se sorprendió por el tamaño del lugar. La extensión del recorrido parecía la suma de varios estadios, y eso ya era agotador para él. Sabía que, si intentaba entrenar solo en su habitación, acabaría arrastrándose de vuelta a la cama. No obstante, había otro problema. Todos los empleados de la mansión que encontraba mostraban antipatía. La afinidad entre ellos y Yuren era negativa, y era abiertamente odiado por todos los que vivían allí. Aún así, lo comprendía. El Yuren original era despreciable, y nadie lo soportaba con razón. Después de mucho caminar, Arin le informó que habían llegado al tercer salón de entrenamiento, utilizado principalmente por caballeros comunes. La mayoría prefería los primeros salones por ser más accesibles. De repente, Yuren encontró a alguien que tenía una afinidad considerablemente mayor con él. Eso lo sorprendió. El nombre del hombre era Olian, y quedó pasmado al ver al joven maestro por allí. Quiso saber qué lo había traído a ese lugar. La tensión entre los dos era evidente. Eso trajo a la memoria de Yuren recuerdos desagradables. Recordó cuando el marqués lo obligó a entrenar, años atrás, con Reka, un espadachín que lo marcó en el rostro, y se burló de su humillación. Desde entonces, su padre dejó de insistir en el entrenamiento. Fue en ese momento cuando Yuren tuvo la certeza de que el antiguo ocupante de ese cuerpo era realmente un fracaso. Entonces decidió regresar con Arin y preguntó si había otro salón donde pudiera entrenar a solas. Ella respondió que existía un cuarto salón, aunque estaba lejos y mal equipado. Para Yuren, eso sonaba perfecto. El esfuerzo físico del trayecto ayudaría a bajar de peso, y el aislamiento le permitiría entrenar sin ser juzgado. Arin, por su parte, todavía no se acostumbraba al hecho de que él estuviera tan comprometido. Cuando llegaron al lugar, Yuren ya estaba bastante cansado. Sin embargo, enseguida vio algo interesante. Sobre una mesa había varias dagas. Eso le hizo recordar al clan Sichuan, conocido por su maestría con cuchillos arrojadizos y armas pequeñas. Pensó que podría ser útil invertir algo de tiempo en ese estilo. Había blancos en el salón, así que decidió probar. Tomó una daga y la lanzó, pero el resultado fue desastroso. La hoja cayó al suelo y rebotó como si fuera de juguete. Se sintió decepcionado, pues esperaba despertar alguna habilidad. Entonces recordó que Arin lo estaba observando. Intentó disimular, fingiendo que solo estaba jugando, pero en el fondo, sabía que su objetivo era otro: desarrollar resistencia básica. Por eso, empezó a correr por el salón. Le dijo a Arin que entrenaría solo, dejando que ella escogiera entrenar como prefiriera. Sabía que ese era solo el comienzo, pero ya era un paso importante para cambiar su propio destino. Wellington fue informado de que su hijo había ido a un campo de entrenamiento. Aquello le parecía muy extraño, pero decidió observar hasta dónde llegaría el chico. 3 semanas después, el marqués notó algo impresionante. El joven no había faltado ni un solo día de entrenamiento. Ya había perdido bastante peso y su apariencia había mejorado significativamente. Era exactamente ese tipo de esfuerzo el que el marqués esperaba de un hijo suyo. Ahora que ya no tenía sobrepeso, incluso pensaba que su hijo era guapo. Solo por haber adelgazado, ya comenzaba a parecer que había madurado bastante. A pesar del esfuerzo, el rasgo del clan Sichuan aún no se había manifestado. Entonces, Yuren decidió esperar un mes más. Si no funcionaba, planeaba robar para sí un encuentro futurista que originalmente debería sucederle al verdadero protagonista de la historia. Durante ese periodo, Arin seguía llevándole una sopa llamada chirein, que Yuren tomaba después de cada entrenamiento. Era una tradición familiar, pero después de tanto tiempo, ya estaba cansado de ese sabor. Después de todo, pocas personas soportarían comer lo mismo durante 3 semanas seguidas. En ese momento, Arin, su subordinada, le preguntó qué era lo que realmente quería con todo aquello. ¿Solo perder peso o convertirse en un caballero de verdad? Yuren entonces dejó claro que su verdadero objetivo era convertirse en caballero. En ese territorio, incluso el poderoso marqués mantenía el hábito de tomar sopa después del entrenamiento. Por eso, Arin intentó convencerlo de dejar de quejarse y simplemente seguir comiendo, pero esa tradición lo incomodaba profundamente. No creía que aquella comida realmente ayudara a perder peso. Aún así, decidió dejarlo pasar por el momento. No obstante, ese día, Yuren notó un sabor ligeramente diferente en la sopa. Fue entonces cuando el sistema del clan mostró un panel informando que había ingerido veneno. El susto fue inmediato, pero, irónicamente, esa era la condición necesaria para desbloquear finalmente el poder del clan Sichuan. Esto lo dejó confundido. Al parecer, la habilidad de ese clan solo se despertaba cuando su descendiente era envenenado. Mientras tanto, Wellington estaba satisfecho con el cambio de comportamiento de su hijo. Estaba más delgado e incluso más atractivo. Sin embargo, en ese momento, apareció su segunda esposa. Su nombre era Kaina. Ella elogió el jardín de la residencia, que había estado cuidando
entrenando con dedicación, y Wellington reconoció que sus habilidades eran realmente admirables. Siendo un hombre bastante persuasivo, terminó envuelto en un abrazo de su esposa, quien aprovechó para preguntarle si realmente había decidido nombrar a Colin como su heredero, tal como había mencionado antes. Wellington respondió que sí, pero que eso podría tardar un poco más de lo esperado. Esta respuesta tomó a Kaina por sorpresa. Se enojó, ya que contaba con la designación oficial de su hijo como heredero legítimo para ese mismo mes. Para empeorar las cosas, había escuchado rumores de que Yuren había recuperado la cordura, y como él era el hijo mayor de la casa Rox, la disputa por el título de heredero estaba más abierta que nunca. Kaina, fingiendo preocupación, quiso saber qué pensaba hacer Wellington respecto a la sucesión. Él explicó que, a pesar de que Yuren estaba mostrando esfuerzo, había entrenado solo durante 3 semanas. Por eso, quería observarlo un poco más antes de tomar una decisión final, pero dejó claro que, si el chico volvía a sus viejos hábitos, nombraría a Colin inmediatamente como heredero. Kaina salió furiosa de la conversación. Ya comenzaba a planear algo contra Yuren, ahora visto como una amenaza directa al ascenso de su propio hijo. Mientras tanto, Yuren aún no podía creer que la condición para desbloquear su linaje fuera precisamente ingerir veneno. El sistema reveló que la sopa de Chirein de ese día contenía hierba Hanyang, una planta capaz de paralizar lentamente el cuerpo hasta causar la muerte si se consumía en grandes cantidades. Como descendiente de la familia Sichuan, no debería verse afectado por venenos, lo cual lo llevó a sospechar que algo en su cuerpo estaba alterado. Arin notó que el joven maestro dudaba en comer e intentó animarlo. Él volvió a tomar la sopa, pero ahora con el objetivo de descubrir quién había puesto veneno allí. Ese intento de envenenamiento parecía ser algo nuevo, ya que su cuerpo no reaccionó como era esperado. Esto lo llevó a una conclusión. Los eventos que deberían estar ocurriendo ya no se estaban desarrollando como antes. Durante ese mismo periodo, Colin, el segundo hijo y posible heredero oficial, aún no había sido nombrado. Yuren comenzó a creer que alguien quería apartarlo del camino por haber comenzado a entrenar. La sospecha crecía. El veneno en la sopa pudo haber sido colocado intencionalmente para impedir su ascenso como nuevo sucesor de la familia. Yuren empezó a llorar, dejando a Arin completamente confundida con aquella reacción inesperada. Para disimular, dijo que la sopa Chirein estaba tan sabrosa que lo había hecho llorar. Después de eso, pidió quedarse un tiempo solo, y Arin salió de la habitación para dejarlo descansar en paz. Mirándose en el espejo, Yuren deseó que el clan Sichuan se manifestara. En ese momento, la ventana de estado apareció frente a él, confirmando que en efecto era descendiente de aquel linaje. Al enfocar toda su atención en ello, comenzó a visualizar las características heredadas, armas ocultas, venenos y artes marciales. Frente a él, surgió un verdadero árbol de talentos, y pudo ver todos los niveles que necesitaba desbloquear. Mientras exploraba el sistema, Yuren encontró el último veneno de la lista, el llamado Invisible Supremo, pero notó que antes debía desbloquear todos los anteriores. Para conseguir incluso el más básico, como el veneno débil, era necesario aprender una técnica interna. Al revisar las opciones de artes marciales, encontró 3 técnicas principales: las artes del veneno negro, las agujas de trueno de los 10.000 venenos y los 10.000 venenos de energía divina. Sin embargo, solo podía elegir una técnica interna. La elección parecía fácil para él, ya que era fanático de la obra Uya. Se explicó que las artes del veneno negro se enfocaban únicamente en venenos. Las agujas de trueno se centraban en armas ocultas, mientras que los 10.000 venenos de energía divina requerían más tiempo de cultivo, pero ofrecían un equilibrio entre venenos y armas ocultas, además de permitir alcanzar una maestría total, una combinación digna de los protagonistas de Uya. Por eso, Yuren eligió esta última. Apenas hizo su elección, una energía intensa se manifestó en su cuerpo. Le pareció increíble, pues los mantras de la técnica se grabaron automáticamente en su mente. Sin perder tiempo, comenzó a circular esa energía, sintiendo un flujo extraño recorrer todo su cuerpo. Creía que eso era el ki, y empezó a guiarlo cuidadosamente por los meridianos, hasta finalmente almacenarlo en su dantian, iniciando así el proceso de construcción de su fuerza interna. A pesar de haber entrenado toda la noche, Yuren no se sentía para nada cansado. Su cuerpo ahora estaba lleno de energía, y podía incluso sentir el flujo del ki a su alrededor. Podía notar la presencia de pájaros fuera de la habitación sin siquiera mirar por la ventana. También sentía el calor sólido de la energía acumulada en su dantian. Ya no necesitaba espejos para ver sus estados. Bastaba con circular el ki hasta su cabeza. De repente, sintió un aura familiar del otro lado de la puerta. Era Arin, que había regresado para despertarlo. Sin embargo, al notar que la cama seguía intacta, se dio cuenta de que él no había dormido. Eso la preocupó, pues pensaba que necesitaba descansar para mantener el ritmo de los entrenamientos. Pero Yuren afirmó sentirse excelente, con el cuerpo liviano y listo para continuar.
Ella se mostró confundida, sin poder recordar cuándo había desarrollado tantos músculos en tan poco tiempo. En el campo de entrenamiento, Yuren quería probar sus nuevas habilidades. Tomó un cuchillo y se concentró en el blanco. En ese momento, notó algo diferente en su visión. Tenía una puntería tan precisa como la de un jugador de FPS. Con confianza, lanzó el cuchillo y acertó de lleno, como si estuviera jugando a un videojuego. Arin quedó completamente boquiabierta ante la escena. Él había desbloqueado las técnicas de armas secretas del clan Sichuan, pero ni siquiera él sabía cómo explicarlo. Prefirió fingir que todo era fruto del entrenamiento del mes anterior. Aún así, Arin no podía creerlo. Después de todo, Yuren era un fracasado hasta hacía poco, y ahora dominaba técnicas secretas como si fuera un prodigio. Era la primera vez que ella se sentía verdaderamente superada por él. Yuren seguía analizando sus propias habilidades. Cuando se preparó para lanzar otro cuchillo, sintió como la energía interna se manifestaba en su abdomen inferior. Quiso probar un lanzamiento más rápido y potente. El cuchillo golpeó el centro del blanco con tanta fuerza que rompió completamente la estructura. Arin quedó aún más impactada con lo que veía. Tener una puntería de FPS justo frente a sus ojos era, para Yuren, una verdadera trampa. Recordó los tiempos en los que jugaba a un videojuego llamado Battle Attack, donde incluso ganó un torneo competitivo en PC. Eso demostraba que dominaba ese tipo de habilidad de manera natural. En medio de las pruebas, Yuren preguntó si Arin sentía algo diferente viniendo de él. Ella respondió que, además de haber adelgazado mucho desde el día anterior, él había entrenado todos los días y comido sopa de chirein, lo que justificaría la pérdida de peso. Pero la transformación repentina la dejaba completamente desconcertada. Fue en ese momento cuando Yuren se dio cuenta de algo importante. Ella no podía sentir la energía que fluía de su cuerpo. Eso significaba que, en ese mundo, solo él era capaz de percibir su propia energía interna. Nadie más podía detectarla. Consciente de su poder oculto, decidió seguir practicando. Lanzó cuchillos varias veces, y todos acertaron perfectamente. La precisión era absurda. Aquello despertó en Arin un deseo inesperado. Ahora también quería intentar lanzar. Entonces Arin pidió permiso para intentarlo. Con entusiasmo, lanzó un cuchillo hacia el blanco, pero falló completamente. El resultado fue desastroso, y Yuren lo encontró muy gracioso. Era casi cómico verla fallar de forma tan torpe, aún más después de todo lo que había pasado. En ese instante, el sistema mostró que había desbloqueado una nueva habilidad llamada corte recto, que permitía lanzar objetos con precisión y fuerza aumentadas. Y no solo armas blancas, ahora podía arrojar piedras, pedazos de madera, esculturas, e incluso espadas de hierro, como si fueran proyectiles perfectos. Queriendo probar esta nueva capacidad, Yuren pidió a Arin que se alejara. Tomó una madera común, se concentró, sintió la energía interior fluyendo directamente del dantian hacia el brazo, y activó el corte recto. Al lanzar la espada de madera, esta rompió completamente el blanco. Arin quedó atónita con lo que vio. No lograba entender de dónde Yuren había sacado tanto poder en tan poco tiempo. Él dio una excusa simple, diciendo que todo era resultado de mucha práctica, pero sabía que ella lo contaría a su padre. Así que le pidió que guardara el secreto, al menos por el momento, explicando que aún estaba probando algunas cosas y que más adelante contaría todo con calma. Sin tener otra opción, Arin aceptó y decidió esperar. Al final del día, todos se estaban despidiendo y volviendo a casa. Durante la dispersión, un chico de cabello rojo llamó la atención de Yuren. Usando el ojo del creador, verificó los estados de ese sujeto, cuyo nombre era Perú. Para su sorpresa, Perú tenía dos rasgos: toque del veneno y movimiento ágil, ambos de nivel 1. El rasgo venenoso era particularmente importante, pues permitía contaminar alimentos. Yuren se dio cuenta de inmediato de que Perú era el responsable de haber envenenado su sopa. Aquel era la verdadera prueba de Yuren. Yuren apuntó a Perú y activó un veneno paralizante. Lanzándolo con precisión desde la punta de los dedos, logró alcanzar su objetivo. El cuerpo de Perú quedó inmediatamente inmóvil. Yuren se sintió satisfecho con el resultado. Incluso sabía cuánto tiempo duraría el veneno. Entonces arrastró el cuerpo de Perú hasta un lugar cerrado y lo dejó inconsciente allí. Cuando Perú despertó, estaba frente a Yuren, que mantenía una postura intimidante. El chico estaba asustado. Yuren exigió respuestas directas. Quería saber si él realmente había sido el responsable de poner veneno en la sopa. Para facilitar, dio instrucciones claras. Parpadear una vez significaba sí, y dos veces no. Al repetir la pregunta, Perú parpadeó una sola vez. Era verdad, lo había hecho. Pero eso no era suficiente. Yuren quería saber quién había dado la orden. Preguntó si había sido Kaina, pero Perú indicó que no. Esa respuesta irritó a Yuren, pero notó que el chico no mentía. Ante la falta de respuestas concretas, Yuren decidió presionarlo aún más. Le entregó algo a Perú para tragar una sustancia que llamó veneno paralítico. Le advirtió que solo le quedaba un mes de vida, a menos que tomara un antídoto que solo Yuren poseía. El veneno disolvería lentamente todos sus órganos. Con miedo, Perú cedió. Tan pronto como Yuren neutralizó
realizó el veneno, el chico comenzó a hablar. Contó todo lo que sabía. El responsable de ordenar el envenenamiento de Yuren era el capitán Caballero Carox, quien deseaba que la muerte pareciera algo natural, como una enfermedad. Carox era el hermano mayor de Kaina y había conseguido su posición destacada gracias a su matrimonio con el marqués. Yuren entendió entonces que había interpretado todo mal. Carox no solo era aliado de Kaina, era su cómplice directo. Pero eso ni siquiera era la parte más importante. Yuren le entregó un papel con información detallada sobre venenos. Pocos sabían tanto como Perú sobre ese tipo de sustancias. Por eso, Yuren quería que usara el dinero de Carox para comprar todos los venenos listados allí en el mercado negro. Le dijo que lo encontraría nuevamente la noche siguiente. Antes de irse, le dio una orden extraña. A partir de ahora, su sopa debía llevar siempre hierba hanyang. Eso dejó a Perú completamente confundido, sin entender la razón. Mientras el chico se alejaba, Yuren se divertía con la situación. Sabía que el veneno que había dado al pelirrojo era, en realidad, una mezcla de hojas secas comunes. La intimidación había sido suficiente para doblegarlo. Ahora, Yuren necesitaba dominar lo más rápido posible las artes marciales del clan Sichuan. Si sus sospechas eran correctas, algo terrible estaba a punto de suceder en el mundo exterior, algo que él mismo había previsto en un escenario que ya había escrito. La noche siguiente, Perú apareció con las hierbas venenosas solicitadas. Entre ellas estaban la hierba hanyang, la yecrocpa y también la wooden vane leaf. Perú no tenía idea de que el protagonista llevara tantas hierbas raras al mismo tiempo. Para él, era sorprendente. Para el protagonista, ni siquiera parecía tanto. Podía ver todo a través de la ventana del sistema, y tampoco entendía por qué Perú llevaba tantas hierbas peligrosas, ya que solo la hanyang sería suficiente para matar a una persona. Sin embargo, todo formaba parte de una estrategia bien planeada. La hanyang tardaba en hacer efecto, pero cuando el cuerpo desarrollaba resistencia, el veneno duraba mucho más tiempo. Si comenzaba a mezclar, Yakiro justo después de que los síntomas de la hanyang aparecieran, los efectos se intensificaban aún más. La fuerza y precisión de los venenos aumentaban al combinarse de esa manera. Yuren sintió curiosidad y quiso entender cómo sabía todo eso aquel chico. La verdad es que lo había aprendido desde los 8 años, pues fue vendido a la familia Livington, donde fue entrenado como maestro en venenos. Otros niños también fueron entrenados con él, unos 20 al principio, pero todos murieron. Él fue el único sobreviviente. Eso tenía sentido, pues los niños sin afinidad natural con los venenos no resistían mucho tiempo a la exposición continua a las toxinas. Yuren notaba que Perú guardaba mucho resentimiento hacia la familia Livington. Tal vez por eso había decidido ayudarlo. Sintiendo que podía confiar en él, Yuren decidió liberarlo por un tiempo. Pero eso era solo el comienzo. El protagonista quería evolucionar su técnica de los 10.001 venenos, y por eso cometió la locura de consumir todos los venenos al mismo tiempo. La experiencia fue horrible, causaba náuseas y hasta ganas de vomitar, pero lo soportó. Poco después, el sistema le pidió que meditara. Durante la meditación, su cuerpo reaccionó y finalmente alcanzó el segundo nivel. A la mañana siguiente, Arin lo encontró meditando nuevamente. Su cuerpo estaba visiblemente más fuerte que antes, y eso la sorprendió. Esa noche, después de alcanzar el segundo nivel, el protagonista aprendió nuevas habilidades. Ahora dominaba el arte marcial del paso del pequeño dragón y también las técnicas venenosas llamadas toxina retardada, suero de la verdad y humo que mata el alma. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Arin sintió un olor extremadamente podrido proveniente de la habitación. Esto sucedía porque, cuando la energía interior aumentaba y las artes marciales evolucionaban, el cuerpo eliminaba una gran cantidad de impurezas de una sola vez. El protagonista abrió la ventana para intentar aliviar el olor horrible, pero Arin quería que fuera directo a la ducha, pues apestaba demasiado. El hedor era tan intenso que ella incluso bromeó, diciendo que sentía envidia de ese nivel de suciedad. Después de limpiarse, fue a un espacio de entrenamiento. En el camino, usaba la ventana del sistema para estudiar nuevos movimientos. Lo que quería aprender en ese momento era la técnica de los pies de Sorion, ideal para velocidad, asesinato y evasión. No entendía cómo era posible estar aprendiendo esa habilidad, ya que solo aparecía en las novelas de Uya. Aún así, el simple hecho de poder copiar esos movimientos ya era increíble para él. Arin observaba todo y quedó intrigada, especialmente porque él se movía como si estuviera borracho. Él no quería que ella se preocupara, pero ella sí lo estaba. No descansaba, y aún así había decidido entrenar en el salón de entrenamiento 1, donde se encontraban caballeros de altísimo nivel. Cuando llegaron, los caballeros reconocieron a Arin, pero no al protagonista. Estaba muy diferente, más atractivo, más fuerte, con otra postura. Eso los dejó confundidos. Comentaban entre ellos en susurros, como si fueran adolescentes chismeando. Decían que Yuren había perdido mucho peso y no parecía la misma persona. Para ellos, solo podía tratarse de magia o algún tipo de hechicería. Con su energía interior, el protagonista podía oír claramente todo lo que decían. Entonces, Arin señaló a un joven que entrenaba con seriedad. Tenía una postura firme y estaba a punto de convertirse en un caballero junior. Usaba movimientos básicos de la técnica de la espada de los Rocks. El protagonista se sorprendió.
Ese joven era Craid, uno de los personajes principales de la novela que él mismo había creado. En el futuro, Craid se convertiría en uno de sus aliados. Lo más curioso era que, como autor de la historia, nunca había definido cómo era Craid antes de conocer al héroe. Verlo entrenar allí, en la vida real, era algo fascinante. Tal vez ese fuera el momento perfecto para una nueva oportunidad. A pesar de todo su esfuerzo, Yuren aún sentía claramente el rechazo de aquellos caballeros. La hostilidad era real y significativa. Ya que lo trataban de esa forma, decidió usarlos como prueba. Activó discretamente su veneno prolongado en uno de ellos. El efecto fue instantáneo. El caballero se arrodilló de repente, asustando a sus compañeros que no entendían lo que pasaba. Pensaron que simplemente tenía un problema estomacal y necesitaba ir al baño, pero pronto comenzó a gritar desesperadamente y cayó al suelo. Los demás caballeros, sin saber qué hacer, consideraron llamar a un sacerdote para exorcizarlo. Sin embargo, pocos segundos después, el dolor desapareció por completo. El caballero se levantó, totalmente confundido, sin entender lo que acababa de suceder. Sus compañeros se enfadaron mucho, creyendo que todo había sido una broma. Lo insultaban, diciendo que lo había hecho a propósito. Él intentaba explicar que el dolor había sido real, pero nadie le creía. Ante eso, Yuren decidió aplicar su técnica del arma que mata el alma en los tres caballeros al mismo tiempo. Los efectos fueron inmediatos. Cada uno comenzó a tener alucinaciones intensas. A sus ojos, sus propios compañeros se transformaban en demonios. La visión era tan perturbadora que empezaron a gritar de pánico. Además, veían esqueletos apareciendo con espadas y escudos, marchando hacia ellos, mientras llamas parecían brotar de los demonios. Arin, que estaba cerca, se asustó. No tenía idea de las habilidades de Yuren y no podía comprender lo que estaba ocurriendo con aquellos caballeros. Estaban visiblemente aterrados, pero de repente, todos volvieron a la normalidad. El hechizo terminó. Los hombres quedaron confundidos, sin saber qué habían visto. Yuren, aunque observaba todo con frialdad, decidió no convertir la situación en un verdadero baño de sangre. Al fin y al cabo, todo era una ilusión, solo estaban viendo demonios. Tras realizar sus pruebas, Yuren dejó el lugar y le dijo a Arin que allí había demasiado ruido. Se dirigió al salón de entrenamiento 4. Poco después, en las cercanías de la mansión, una sirvienta mostraba preocupación. Un invitado importante aún no había llegado, y ella lo esperaba ansiosamente. El protagonista, sin embargo, no tenía idea de quién se trataba. En realidad, era Lady Ilia, que había decidido visitarlo ese día para intentar anular el compromiso entre ambos. Al enterarse, Yuren se sorprendió. Conocía bien su reputación, sabía que era hábil con los puños, por lo que era mejor no subestimar esa visita. En su visión, fue precisamente en esa época cuando ella empezó a exigir oficialmente la ruptura del compromiso. Aún así, él se había negado por un tiempo, hasta que ya no pudo evitar el encuentro. Así, fue hasta la habitación donde ella lo esperaba. Cuando Lady Ilia lo vio, quedó impactada. Su presencia ahora era completamente distinta. Estaba más alto, más fuerte y con una apariencia imponente. Era atractivo y majestuoso. El cambio era tan impresionante que no pudo ocultar su reacción. Quería saber si realmente era él. Yuren confirmó. Sí, era él. Lady Ilia se asustó aún más. Había escuchado rumores de que Yuren había adelgazado debido al entrenamiento, pero pensaba que solo eran exageraciones o chismes. Después de todo, no habían pasado ni 2 meses desde la última vez que se vieron. La transformación era demasiado absurda para ser real. Confundida, intentó entender cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Yuren entonces explicó que había entrenado duro después de haber recibido una paliza de su parte en el pasado. Esa paliza lo obligó a reflexionar sobre sí mismo. Entendió que necesitaba cambiar. Aún así, Lady Ilia reaccionó con cautela. Parte de ella temía que él buscara venganza, pero, para su sorpresa, Yuren se arrodilló ante ella en señal de gratitud. Eso la dejó aún más confundida. Él dijo que estaba agradecido porque, gracias a aquella dolorosa experiencia, finalmente había podido callar y pensar en quién era realmente. Le pidió disculpas por todo lo ocurrido y afirmó que, si ella realmente deseaba romper el compromiso por ese incidente, él lo aceptaría sin discutir. Esa actitud dejó a Lady Ilia profundamente desorientada. Ante ella ya no estaba el hombre arrogante e inmaduro de antes, sino alguien completamente distinto, por dentro y por fuera. Solo podía pensar, ¿quién diablos era ese nuevo Yuren? Una vez más, él confirmó que no tenía problema en disculparse, incluso si la culpa no era exactamente suya. Al fin y al cabo, quien había cometido los errores del pasado era el Yuren original, el verdadero dueño de ese cuerpo. Pero había un motivo más profundo para actuar de esa manera. La mujer frente a él no era solo una heroína cualquiera, poseía el rasgo de la belleza que destruye reinos y era conocida como la reina de la espada. Aunque sintiera desprecio por él, el poder de ese rasgo la hacía cada vez más fuerte. En el futuro, sería precisamente ella quien salvaría al protagonista en su mayor caída y derrotaría al villano principal de la historia. Todo eso solo sería posible gracias a su herencia como reina de la espada. Por eso, Yuren sabía que, incluso si el compromiso terminaba, restaurar el vínculo con ella y convertirla en una aliada esencial sería una gran ventaja. Ante la disculpa tan inesperada, Lady Ilia le pidió que se levantara. Aún no sabía si él hablaba en serio o si todo era una actuación.
información. Yuren aseguró que era la verdad, pero ella no se dio por satisfecha. Exigió que él jurara que nunca volvería a ser quien fue. Su aura llenó el ambiente, haciendo que el aire se volviera pesado y sofocante. Era imposible ignorar su presencia. Yuren se sorprendió por la presión, pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Ella quería un juramento. Si él rompía esa promesa, ella juraba que lo golpearía hasta matarlo. La exigencia de Lady Ilia dejó a Yuren confundido. Sus palabras ya no parecían estar dirigidas al antiguo Yuren vilanesco que todos conocían, sino al verdadero protagonista que ahora habitaba ese cuerpo. Aún así, respondió a la altura. Activó su técnica especial, el arte de los 10.000 venenos de energía divina, y, para su sorpresa, logró suprimir el aura de ella con facilidad. Solo después de eso, hizo el juramento como ella lo había pedido. Ella, sin embargo, fue clara. Advirtió que vigilaría cada uno de sus pasos. Bastaría un solo error, y el compromiso sería cancelado de inmediato, sin la menor duda. La advertencia asustó a Yuren, porque sintió que ella hablaba en serio. Al fin y al cabo, ella todavía no había terminado oficialmente el compromiso. En el fondo, todo lo que él quería en ese momento era la oportunidad de, al menos, construir una amistad verdadera con ella. Más tarde, la escena cambia a un encuentro entre Wellington y su futura nuera. Estaba curioso por saber si ella ya había tomado una decisión sobre el compromiso. La respuesta lo sorprendió. Lady Ilia dijo que no rompería el compromiso. Marx, conocido por su naturaleza chismosa, quiso saber de inmediato por qué había decidido continuar. Ilia explicó que su padre siempre decía que las personas no podían ser arregladas. Sin embargo, los rumores decían que Yuren había cambiado mucho en los últimos tiempos. Eso despertó una gran curiosidad en ella. Quería saber si el joven había vuelto a ser el mismo chico frágil y amable de la infancia. Pero, al mismo tiempo, reconocía que eso era imposible. Él se había convertido en alguien completamente diferente. Justamente por eso, decidió darle una nueva oportunidad e intentar confiar en él otra vez. Dejó claro al suegro que, si Yuren volvía a ser el mismo beta inútil de antes, ella misma lo destruiría con sus propias manos. Sus palabras eran tan afiladas como su espada. Wellington no pudo evitar estremecerse al escuchar aquello. Frente a esa mujer, parecía que el propio demonio caminaba a su lado. Pero, incluso con toda esa brutalidad, sabía que, en el fondo, ella solo quería lo mejor para su hijo. Aún así, Ilia no tenía intención de quedarse mucho tiempo en la mansión. Había dejado claro a su padre que su intención original era romper el matrimonio, y una estadía prolongada podría levantar sospechas. Así que, después de su partida, el viejo marqués llamó a Yuren para una conversación seria. Con una sonrisa divertida, Wellington hizo una broma diciendo que casi no reconocía a su propio hijo, y que ahora finalmente parecía haber salido de su bolsa. La frase tomó a Yuren por sorpresa y lo dejó algo nervioso, pero, en el fondo, quedó claro que su padre estaba orgulloso. El muchacho había cambiado mucho gracias a su propio esfuerzo. Fue entonces cuando el marqués anunció que había llegado el momento de que su hijo comenzara el entrenamiento como caballero, aprendiendo la esgrima tradicional de la familia Rox. Sin embargo, Yuren lo sorprendió. Con firmeza, dejó claro que había elegido otro camino. Estaba entrenando artes de lanzamiento en lugar de seguir el uso de la espada como todos los demás. Su enfoque era dominar el lanzamiento de dagas. El padre se alarmó con eso y rechazó la idea de inmediato. Para Wellington, el lanzamiento era solo un truco barato usado por ladrones. Según él, sin fuerza bruta ni aura, un lanzamiento jamás atravesaría la armadura de un caballero, mucho menos las escamas de un monstruo, incluso si fuera de clase baja. Pero Yuren permaneció firme. Con una mirada desafiante, propuso una apuesta. Dijo que, si su padre creía que él no era capaz de derrotar ni siquiera un buraque, una bestia de bajo nivel, pero con escamas tan duras como el hierro, él probaría lo contrario. Wellington consideró esa propuesta como pura terquedad. Para él, una hoja solo se convertía en un arma de verdad cuando se envolvía con aura. Sin eso, el lanzamiento era inútil. Incluso si entrenaba durante 100 años, su hijo jamás perforaría las escamas de un buraque. Aún así, Yuren se mantuvo decidido. Dijo que, si fallaba, obedecería a su padre sin cuestionarlo. Pero, si lo lograba, tendría el derecho de conducir su propio entrenamiento a partir de ese momento. El marqués vio en eso una oportunidad para aplastar de una vez por todas la rebeldía de su hijo, y aceptó la apuesta. Yuren, por su parte, estaba muy confiado. Arin había cumplido su promesa. No le contó a nadie sobre el entrenamiento secreto de él. Ahora, el momento de la verdad estaba marcado. Al día siguiente, habría una prueba práctica contra un buraque. Yuren no tenía idea de cuántos intentos serían necesarios para perforar sus escamas. Por precaución, ingirió algunas hierbas venenosas en secreto, elevando su técnica de las 10.000 artes del veneno al tercer nivel. Fue entonces cuando Arin le entregó un mensaje de parte de Marx. La notificación era clara. Al día siguiente, al mediodía, el lugar de la prueba sería el salón de entrenamiento 1. Yuren quería saber si ella estaba al tanto de los detalles de la apuesta, pero no era solo ella. De hecho, toda la propiedad del marqués ya lo sabía. Por eso, todos empezaron a reírse de él, pensando que mojaría los pantalones del miedo en cuanto viera un buraque frente a él y saldría corriendo sin luchar. Para esa gente, el joven maestro todavía era visto como un enemigo público, y esa opinión general
generalizada dejó al protagonista bastante indignado. Aún así, usó ese sentimiento como combustible para hacerlo todo bien esa vez, creyendo que ese sería su día de victoria. Gracias a su determinación, Yuren finalmente alcanzó el tercer nivel de su arte marcial. Al día siguiente, el lugar del desafío ya estaba completamente lleno. Aunque estaba preparado, no podía ocultar a su padre lo mucho que le molestaba toda esa multitud. Todo eso había ocurrido por culpa de Wellington, que era demasiado chismoso, y terminó esparciendo la noticia por todo el reino. En el fondo, el viejo no quería que su hijo pasara vergüenza solo. Cuando llegó el momento de la batalla, un mago utilizó una magia de invocación de corto alcance, y así fue como finalmente apareció el buraque. Yuren quedó maravillado. Nunca había visto una magia de cerca y aquello era mucho más increíble de lo que esperaba, especialmente porque el monstruo invocado había sido creado por él mismo. La criatura se llamaba Borak. Era una bestia oceánica de aproximadamente 1,5 metros de altura. Solo su apariencia ya causaba miedo en muchos. Yuren recordaba cómo había inventado a esa criatura a toda prisa, mientras comía sushi de pez roca. No se le ocurría nada creativo en ese momento, así que creó al Borak. Quitando los brazos y las piernas, la cabeza de la criatura era hasta bonita. Tan pronto como apareció, el Borak intentó atacar a Yuren, pero él logró esquivar con facilidad todos los golpes, lo que dejó a los espectadores completamente asombrados con sus movimientos. Yuren pronto se dio cuenta de que esa criatura no era tan rápida como pensaba. Entonces, sacó su daga para probar el grosor de las escamas. Pero, de repente, el punto débil del monstruo llamado Malvo apareció justo ante sus ojos. Sin dudarlo, Yuren lanzó la daga exactamente en ese punto. El golpe fue aún más certero de lo que había imaginado. La hoja se clavó en el punto vital del Borak, que cayó muerto en el mismo instante. Todos los presentes quedaron sin creer lo que acababan de ver. Ni siquiera su propio padre podía creer que había perdido la apuesta contra su hijo. Todo el salón estalló en aplausos y gritos. A pesar de eso, Yuren no se sentía cómodo con tanto alboroto. Su padre, aún sin entender cómo había sido posible, le preguntó cómo lo había logrado. Yuren simplemente respondió que había apuntado bien al objetivo. Wellington, sin embargo, se negaba a aceptarlo. Le parecía inadmisible que un Borak pudiera ser derrotado solo con una daga. Yuren cuestionó si su padre realmente pensaba retractarse de su propia palabra. En ese momento, el mago del marqués examinó el cuerpo del monstruo y declaró que el golpe había sido extremadamente preciso. Aún así, Wellington insistía en que su hijo solo había tenido suerte. Eso dejó a Yuren aún más indignado, pues para él, una apuesta era una apuesta. A pesar de todo, el marqués exigió que el desafío se repitiera. Yuren no podía creer que su padre estuviera siendo tan irracional, pero para hacer la disputa más justa, Wellington hizo una nueva promesa. Si Yuren ganaba de nuevo, podría pedir lo que quisiera y se le concedería. Sin embargo, si perdía, tendría que aprender el arte de la espada, como se había planeado desde el inicio. Esa nueva condición llamó mucho la atención de Yuren, que se sintió aún más motivado a vencer. Solo que esta vez, el oponente no sería otro Borak, sino un caballero. Aún así, aceptó la batalla sin dudar. El marqués entonces nombró al comandante Carox como el nuevo oponente. Yuren estaba entusiasmado con la posibilidad de romper el orgullo de ese hombre, pero al mismo tiempo, todavía necesitaba seguir recibiendo los suministros de veneno a través del Perú, y no sabía bien cómo equilibrar todas esas responsabilidades. Para no dificultar tanto las cosas, Wellington decidió comenzar con un caballero en entrenamiento. Yuren preguntó si podía elegir a su adversario, y tras reflexionar un poco, el marqués lo permitió. Entonces, Yuren eligió a Kraid, quien se sintió muy honrado por la elección, y declaró que su misión sería corregir los malos hábitos del joven maestro. Juró que honraría esa responsabilidad, pero Yuren no parecía tomar muy en serio esas palabras. Dijo que lanzaría solo 3 dagas, y que si el caballero lograba bloquear los 3 ataques, él aceptaría la derrota. Esa arrogancia irritó mucho a Wellington, quien afirmó que su hijo necesitaba ser disciplinado de una vez por todas. Los demás caballeros se entusiasmaron y comenzaron a sugerir varias formas de castigo en caso de que perdiera. Sin embargo, Yuren terminó distrayéndose por un instante al escuchar una voz femenina en medio de la multitud, animándolo. Mientras tanto, el caballero Kraid ya anunciaba que estaba listo para comenzar la batalla. Pero algo inesperado sucedió en ese momento. Los mismos puntos débiles que habían aparecido en el cuerpo del Borak comenzaron a surgir nuevamente ante los ojos de Yuren, solo que esta vez estaban esparcidos por el cuerpo del caballero Kraid. Aquello dejó al protagonista sumamente preocupado. Si lanzaba una de sus dagas en alguno de esos puntos, podría terminar matando al joven, y esa lucha no debía ser fatal, era solo una exhibición. Aún así, Yuren decidió lanzar su primera daga. Kraid, activando su aura, logró bloquear el ataque con su espada, pero el impacto fue tan fuerte que lo levantó del suelo. El sonido metálico resonó en el salón como si una lata estuviera siendo aplastada. Todo ocurrió demasiado rápido para que el público pudiera seguirlo con los ojos. Cuando el polvo se disipó, todos pudieron ver que la espada de Kraid estaba agrietada, y el caballero temblaba de miedo. Yuren notó su reacción y le advirtió que no bajara la guardia. Entonces, empuñó otra daga y avisó que esta vez lanzaría con toda su fuerza. Pero en el fondo, sabía que Kraid era uno de los personajes centrales de esa historia, y por eso
no podía morir de una forma tan simple. La segunda daga fue lanzada. A pesar de intentar bloquearla de nuevo, la espada de Craig se rompió por completo. Todo el salón quedó en estado de shock ante el poder demostrado por Yuren. Wellington, aún sin poder creer lo que acababa de ver, dijo que quería hablar con su hijo en privado, pero Yuren, aún con la adrenalina del combate, se negó a detenerse, recordando que la apuesta aún no había terminado y que quedaba una última daga. El marqués insistió en que se detuviera de inmediato, pero Yuren ignoró la orden y se dirigió directamente a Craig. Le pidió que levantara la cabeza y lo mirara a los ojos. El protagonista quería que el caballero reconociera que ese era el final de esa lucha. Para él, alguien que aspiraba a ser un verdadero caballero jamás debería aceptar un desenlace tan triste. Creía que, tanto en la victoria como en la derrota, lo importante era llegar a una conclusión clara, y eso era lo que convertía a alguien en digno de ser llamado caballero. Craig, conmovido por esas palabras, pidió una nueva espada. Exhalando su aura con intensidad, declaró que no retrocedería. Yuren, al observar eso, tuvo la impresión de que algo diferente estaba ocurriendo, y se sintió motivado a animarlo aún más. Los otros caballeros también quedaron sorprendidos por el valor del joven aprendiz, especialmente al darse cuenta de que había despertado su aura en pleno combate. Yuren confirmó que eso era algo esperado. Craig había despertado el rasgo de Berserker, una habilidad especial que se manifestaba siempre que el cuerpo de su portador alcanzaba el límite. Ahora, finalmente, podría probarlo en técnicas más avanzadas. Así que, cuando recibió una nueva espada, Craig pidió que el protagonista continuara lanzando sus dagas. Wellington, sin embargo, no quería permitirlo. Jamás habría imaginado que semejante cantidad de aura pudiera ser liberada de una sola vez, algo equivalente al talento de un caballero Sior. El marqués no sabía lo que su hijo haría a continuación. Mientras tanto, Yuren se mantenía tranquilo, confiado en que tenía el control total de la situación. Aunque los demás no lo percibieran, él sabía que esa era su última oportunidad. Entonces, levantó la daga, concentró su energía y la lanzó. La hoja giró en el aire, confundiendo a Craig, que intentó reaccionar rápidamente para bloquearla, pero la daga esquivó la espada y se clavó directamente en su hombro. El dolor fue inmediato e intenso. Craig temblaba violentamente, y los otros caballeros empezaron a sospechar que estaba exagerando o mostrando debilidad frente al joven maestro. Pero Yuren conocía la verdad. En esa daga había colocado mucha más energía interna de la que pretendía, convirtiendo el golpe en algo devastador. Sin más forma de negar el resultado, Wellington declaró la victoria de su hijo, dando por terminada oficialmente la apuesta. Tras el anuncio, los dos se retirarían para hablar en privado, pero el joven Yuren aún no había terminado. Se acercó a Craig y, usando su técnica de absorción de energía interna, logró aliviar completamente el dolor del caballero, lo que lo dejó profundamente sorprendido y agradecido. Craig, arrepentido, pidió disculpas. Al principio, creía que Yuren solo estaba jugando con él, pero al sentir los efectos de esa habilidad, comprendió que se trataba de una técnica divina, imposible de dominar en tan poco tiempo. Yuren, confundido, no entendía lo que él quería decir con eso. Entonces, Craig explicó su teoría. Creía que el joven maestro estaba ocultando sus verdaderos poderes porque una organización secreta intentaba atacar a la familia del marqués. Por eso, pensaba que Yuren se había mantenido discreto hasta ese momento. El protagonista pronto comprendió que todo eso no pasaba de una suposición exagerada del caballero, que tenía una mente inclinada hacia las teorías conspirativas y soñaba con combatir enemigos ocultos en las sombras. Aún así, Craig afirmó con convicción que le gustaría luchar al lado de Yuren contra esas supuestas organizaciones, y prometió que, si algún día era llamado, aparecería de inmediato para ayudar. De manera totalmente inesperada, el afecto del caballero por Yuren creció enormemente, haciendo que la situación se volviera completamente favorable para el protagonista. Por su parte, Yuren no veía eso como algo malo. En realidad, consideraba que los berserkers eran personas de personalidad sencilla, y eso le parecía genial. Ahora, Craig quería que todos creyeran que el joven maestro nunca había sido un desgraciado, y prometió que difundiría la verdad sobre él entre todos los presentes. Poco a poco, Yuren comenzaba a ganar aliados importantes, y uno de ellos era alguien con potencial para abrirle camino incluso dentro de la Orden de los Caballeros. Poco después del combate, Arin lo encontró y elogió el trabajo duro que había demostrado. Quedó especialmente impresionada con la técnica utilizada por él al final de la batalla. Era algo que jamás había visto en toda su vida. Yuren lo notó de inmediato y explicó, de manera sencilla, que se trataba de una técnica nueva. Al escuchar esa explicación, Arin generó una especie de simulación mental, imaginando lo que habría pasado si se hubiera enfrentado a Yuren sin conocer ese movimiento. Concluyó que habría sido derrotada fácilmente. Sin embargo, ahora que conocía la técnica, estaba segura de que podría bloquearla. El protagonista creía plenamente en esa confianza que ella demostraba. La principal cualidad de Arin siempre había sido su mente clara. Era una característica rarísima y extremadamente poderosa. Desde joven, había recibido educación
educación formal orientada a los caballeros. Si no se hubiera convertido en la mayordoma de Yuren, seguramente habría seguido una carrera como caballera oficial. Fue entonces cuando el protagonista le preguntó si estaba satisfecha con la posición que ocupaba en ese momento. Arin, sorprendida por la pregunta, no entendió por qué él tocaba ese tema en particular. Aún así, prefirió no cuestionarlo directamente. Poco después, Yuren se dirigió a la habitación donde su padre lo esperaba. Wellington estaba muy irritado, especialmente porque su hijo seguía negándose a llamarlo padre. Quería saber con urgencia qué técnica había usado durante aquella competencia. Incluso después de consultar numerosos libros, Wellington no había encontrado nada parecido. Ninguna técnica de lanzamiento conocida poseía aquel tipo de movimiento inteligente. Lo más absurdo, desde su punto de vista, era el hecho de que Yuren había empezado a entrenar solo un mes antes. Incluso si fuera un genio, sería imposible dominar algo tan complejo por cuenta propia en tan poco tiempo. Ante la presión, Wellington exigió saber la verdad, sin aceptar excusas, pero Yuren ya esperaba ese enfrentamiento. Entonces, contó una historia que había preparado con antelación. Dijo que, mientras exploraba la biblioteca familiar en el desván, un libro cayó directamente sobre su cabeza. Era un volumen sin título, sin portada, con patrones extraños tallados en la superficie. Sin pensar mucho, abrió aquel libro. En ese mismo instante, una luz intensa salió de sus páginas y fue completamente absorbida por su mente. Después de eso, el libro simplemente desapareció. Al escuchar el relato, Wellington se sorprendió. Reconoció de inmediato aquello como un tomo mágico. Yuren sabía exactamente de qué se trataba. Después de todo, él mismo había creado ese concepto en su antigua obra. Magos excepcionales, al registrar técnicas o hechizos en libros especiales, hacían que esas obras se convirtieran en tomos mágicos. La biblioteca del desván era tan vasta que ni el propio marqués sabía con certeza lo que había allí guardado. Encontrar un tomo mágico podía considerarse una suerte increíble. Al final, Wellington creyó la historia de su hijo. Como las promesas deben cumplirse, desistió de obligarlo a aprender la esgrima de la familia HS. De acuerdo con la apuesta adicional hecha anteriormente, el padre también debía concederle un deseo. Fue entonces cuando Yuren Rox hizo su petición, directa y sin vacilar. Quería el cargo de heredero de la familia. Wellington quedó completamente impactado con eso. Aunque había prometido conceder cualquier deseo, no esperaba algo tan grande. Su expresión demostraba claramente la incomodidad ante la situación, y Yuren lo notó al instante. Entendió que, al convertirse en heredero, podría causar conflictos internos dentro de la propia familia Rox. Sabía que la mayor resistencia vendría de Kaina, y por eso decidió no insistir demasiado en ese deseo. En realidad, todo aquello no era más que una prueba. Yuren quería ver cómo reaccionaría su padre ante una petición de semejante importancia. La verdad era que el autor de esa historia, el verdadero Yuren, no tenía ningún interés real en convertirse en heredero. Si asumía ese cargo, quedaría atado al lado del marqués todo el tiempo, sin libertad. Lo que realmente deseaba era usar ese tiempo para perfeccionar su maestría con el linaje Sichuan y también viajar por el mundo en busca de oportunidades. Por eso, cuando Wellington rechazó el pedido y le pidió que formulara otro deseo, Yuren finalmente reveló lo que realmente quería: fundar su propia orden de caballeros. Para comenzar la creación de su orden, Yuren decidió que Arin, su actual mayordoma, y el caballero Kraid, con quien acababa de batirse en duelo, serían los primeros integrantes del grupo. Como este deseo no era más atrevido que convertirse en heredero de la familia, y considerando que Arin era demasiado talentosa para seguir siendo solo una mayordoma, Wellington terminó aceptando la decisión de su hijo. Aún así, le pareció toda la situación muy extraña. Después de todo, si Arin dejaba de ser mayordoma, Yuren se quedaría sin alguien que ocupara ese cargo. Sin embargo, el protagonista ya tenía un nombre en mente: Perú, el ayudante de cocina. Le explicó a su padre que quería que él mismo eligiera a Perú como nuevo mayordomo, y que esa decisión surgiera por coincidencia, no por imposición directa. A pesar de eso, el marqués se mostró bastante desconfiado, y exigió saber qué estaba ocurriendo. Yuren prometió que le contaría todo en el momento oportuno. Por primera vez, su padre realmente estaba confiando en él, y además, había dejado de insistir en que el hijo entrenara la esgrima tradicional de la familia. El afecto de Wellington por su hijo había alcanzado ahora el valor de 74 puntos, y después de todo, ser su hijo sí que hacía diferencia. Poco después, Yuren reunió a los 3 elegidos. Anunció a Kraid y Arin que ahora formaban parte de su orden exclusiva de caballeros, y que, a partir de ese momento, tendrían que entrenar duro todos los días. También presentó a Perú como su nuevo mayordomo, lo que sorprendió a Arin. Ella recordó inmediatamente una conversación anterior y planteó una duda sobre el cambio. Quería entender por qué estaba siendo reemplazada, algo que los dos ya habían discutido antes. Fue entonces cuando el protagonista la sorprendió con una revelación. Dijo abiertamente que Perú era, en realidad, un espía enviado por Karoques y por la dama Kaina, con la misión de asesinarlo. Al escuchar eso, Arin quedó extremadamente confundida. No podía entender por qué Yuren había mantenido cerca a un espía, y más aún como su mayordomo personal. Lo que ella no sabía era que Yuren
Juren ya tenía una relación muy cercana con Perú y lo había conquistado. Explicó que, ahora, Perú solo obedecía a él. Por eso, se había convertido en un sirviente valioso. Sin embargo, quedaba otra duda en el aire. El grupo ahora tenía 2 caballeros, pero ningún caballero senior o comandante. Un cargo que, según Juren, debía ser ocupado por alguien con habilidades excepcionales. Craig, al observar la situación, pensó que Arin no parecía lo suficientemente fuerte como para asumir ese papel. Por eso, sugirió que él mismo se convirtiera en el caballero senior de la orden. Juren no estuvo en desacuerdo con la idea, pero decidió que la elección se haría de la manera más justa, por medio de un duelo. Así, Arin y Craig lucharon. Ella ganó con una facilidad impresionante. Durante el combate, Arin expuso los patrones simples de ataque de Craig, afirmando que aún necesitaba mejorar mucho, especialmente para que sus movimientos no fueran tan fáciles de leer. Con base en esa victoria, Juren declaró oficialmente a Arin como líder de su orden de caballeros. Mientras tanto, Perú se alejó para preparar la cena. Juren, al notar que ya estaba algo distante, decidió aprovechar para probar una nueva técnica. Era una habilidad de artes marciales que utilizaba energía interna para crear ondas sonoras, transmitiendo la voz directamente al oído del objetivo, sin que el sonido fuera audible para los demás. Esta técnica era conocida, en las historias de artes marciales, como transmisión de sonido. Allí mismo, Juren llamó a Perú con la nueva habilidad. El joven, aunque estaba lejos, respondió rápidamente al llamado. Sin embargo, se asustó al darse cuenta de que estaba escuchando la voz del joven maestro sin verlo por ningún lado. Pensó que quizás se trataba de algún tipo de magia negra. Juren explicó con naturalidad que era solo un hechizo de comunicación. Perú, aún molesto, se quejó diciendo que no bastaba con ser víctima de venenos, ahora también era invadido por voces misteriosas. Había escuchado historias sobre magos oscuros especialistas en venenos, y cada vez estaba más convencido de que el joven maestro era una existencia fuera de lo común. Juren entonces preguntó si el veneno de la última vez ya estaba listo. Se trataba de un compuesto llamado mente de cobra, un extracto hecho a partir del veneno de 100 serpientes diferentes. Perú confirmó que había terminado la preparación, pero reveló que el proceso había sido extremadamente difícil. El protagonista planeaba colocar el veneno en su sopa, y acto seguido, se sentó a meditar. Desde que había alcanzado el 3er nivel, su energía interna estaba aumentando con gran facilidad. Sin embargo, no sabía cuánto tiempo faltaba hasta el inicio de una posible crisis mundial. Lo único cierto en ese momento era que necesitaba abandonar el castillo de su padre cuanto antes. Juren decidió entonces dar la noticia a Wellington, informando que saldría del castillo. Su padre no entendió muy bien el motivo, y pensó que tal vez su hijo solo iría a visitar alguna ciudad cercana, dentro del territorio de la familia Marqués. Imaginaba que estaría fuera solo unos días, pero Juren no podía revelar la verdad. Estaba yendo mucho más lejos, y contar eso podría ser peligroso. Por eso, dijo que se ausentaría solo por una semana. Desconfiado, Wellington quiso saber quién lo acompañaría. Juren respondió que no necesitaba ningún acompañante, pero su padre no aceptó esa idea. Dijo que él era el hijo mayor de la familia Rocks y que debía asumir la responsabilidad de ese papel. El protagonista entonces usó la excusa de que solo visitaría una aldea cercana y que llevar a alguien con él sería inútil. Aún así, el viejo marqués insistió en que su hijo no tenía idea de cuán peligroso podía ser el mundo allá afuera. Aunque fuera más fuerte, aún podría ser envenenado por alguien, incluso si los venenos ya no surtían efecto en su cuerpo. Sin alternativa, Juren aceptó llevar a un acompañante, solo para tranquilizar a su padre. Como partiría en 2 días, Wellington tendría tiempo suficiente para elegir a alguien adecuado. Sin embargo, al día siguiente, Juren salió a escondidas. Como no tenía monedas, fue hasta Perú y le pidió dinero prestado, como si fuera lo más natural del mundo. Trataba al mayordomo como si fuera extremadamente rico, pero en realidad solo quería usar parte del dinero que Caroques le había entregado. Para evitar problemas, Perú prefirió prestarle el dinero y quedarse sin nada. Además, Juren sabía que Perú tenía una bolsa espacial, un artefacto común en historias de fantasía. Era una bolsa mágica, pequeña por fuera, pero con capacidad para cargar hasta 1 tonelada de objetos. El protagonista pidió también la bolsa. Sin elección, Perú entregó el objeto. Era eso o arriesgar su propia vida. Juren entonces le dio un falso antídoto, hojas secas disfrazadas de medicamento, diciendo que el efecto duraría 1 mes. Perú se emocionó con la supuesta cura. El protagonista dejó claro que, si se comportaba bien, esa asociación podría ser recíproca y quién sabe, en el futuro podría recibir un antídoto de verdad. A la mañana siguiente, al amanecer, Juren dejó una carta y partió en secreto. El ambiente estaba tranquilo, pero eso no significaba que no se encontraría con nadie. Al salir, fue saludado por un jardinero anciano que le deseó buenos días con gentileza. Juren lo encontró curioso, sintió algo extraño en el viejo y usó el ojo del creador para investigarlo. Pero no había nada especial, solo era un anciano amable. Esa era su primera vez saliendo del castillo de la familia Rocks. Siguió su camino hasta encontrar la torre mágica. Allí, fue recibido por un hombre encapuchado. Su destino era el castillo de Aas, un lugar distante. La tarifa por usar la transmisión mágica era de 50 monedas de oro. Firmó el pase sin dudar, pues ya esperaba que fuera caro. Afortunadamente,
Afortunadamente, había conseguido bastante dinero con Perú. Para mantener el anonimato, usó un nombre falso en el registro, Polión, un apodo que solía usar en sus juegos en línea. Enseguida, entró en la sala de transmisión y en un abrir y cerrar de ojos, fue transportado. Al otro lado, fue recibido por un hombre que le dio la bienvenida al castillo de Aas. Yuren encontró todo muy extraño. No sintió absolutamente nada durante el viaje, pero pronto entendió que esa era la experiencia esperada con el sistema Warp, famoso por su transporte directo y cómodo. La torre mágica se enorgullecía de la eficiencia de esa tecnología. Al salir a la calle, el protagonista se encontró con el movimiento de la ciudad y se sorprendió con la diferencia cultural. Ahora estaba en la región oeste, completamente opuesta al área de la familia Marqués. Las construcciones y el ritmo de vida allí también eran muy diferentes de lo que estaba acostumbrado a ver. Sin perder tiempo, decidió buscar al herrero. Sabía que normalmente se encontraban en callejones discretos. Después de algunas búsquedas, obtuvo una recomendación y fue al lugar. Caminó durante un tiempo, pero no encontraba a nadie con el nombre de Herrero Unicornio. Ya estaba oscureciendo cuando llegó al final del callejón, a punto de rendirse. Fue entonces cuando vio una pequeña forja aún encendida. Curioso, se acercó y le preguntó al hombre que trabajaba en la fragua si conocía a alguien llamado Unicorn Smith. El herrero respondió que nunca había oído hablar de nadie con ese nombre. Yuren se sintió frustrado, creyendo que había cometido un error en su propia historia. Pero, antes de arrepentirse de todo el viaje, el herrero sonrió y comentó que, por coincidencia, justamente estaba pensando en adoptar ese nombre para su tienda. Y fue así como Yuren tuvo la certeza de que había encontrado a la persona correcta. Tan pronto como confirmó que estaba frente al herrero adecuado, Yuren activó inmediatamente el ojo del creador. El nombre de aquel hombre era Hiranox, y poseía rasgos muy especiales. Entre ellos, la habilidad de crear armas mágicas, una fuerte afinidad con el fuego, además de gran enfoque y precisión. Para sorpresa del protagonista, el hombre ya sentía cierto afecto positivo hacia él, lo que hizo muy feliz a Yuren. Era la confirmación de que realmente había llegado al lugar correcto. Decidió entonces pedirle que le mostrara las armas disponibles. Mientras observaba los objetos en la forja, aprovechó para entablar conversación y le preguntó cómo iban los negocios. Hiranox no entendió muy bien la intención de la pregunta, pero explicó que su tienda estaba en una esquina poco transitada y que sus habilidades aparentemente no eran muy reconocidas. Incluso cuando llegaban clientes, solo miraban y se iban sin comprar nada. No sabía cuánto más podría mantener el local funcionando en esas condiciones. Pero Yuren encontró toda esa situación muy interesante. Las armas que vio allí no eran comunes, eran armas bendecidas por espíritus, y hasta llegó a dudar que Hiranox mismo las hubiera forjado. Sin embargo, él había sido el responsable de todas. Aún así, el herrero consideraba aquellas obras como grandes fracasos. El motivo era simple. Después de ser forjadas, las armas se volvían extremadamente pesadas, al punto de que ni siquiera los guerreros fuertes podían manejarlas correctamente. Por eso, nadie las compraba. Lo que Hiranox no sabía era que el problema no estaba en las armas, sino en las personas no calificadas que intentaban usarlas. Para alguien con verdadera habilidad, esas armas otorgarían su poder de forma natural. Yuren se dio cuenta entonces de que el herrero aún no conocía su propio valor, y decidió comprar una de sus espadas. Aún así, Hiranox estaba nervioso. Tenía miedo de que la espada fallara una vez más. Yuren, sin embargo, ya estaba pensando en regalarle esa arma a Arin o a Kraid, aunque sabía que aún no había encontrado el verdadero tesoro que buscaba. Entonces le preguntó al herrero si tenía alguna arma muy antigua o oxidada. Hiranox, ahora confundido, mostró una caja llena de armas defectuosas. Le pareció curioso que alguien pidiera algo así, pero explicó que esas piezas nunca se habían vendido. Las había reunido en un baúl con la intención de venderlas baratas o incluso descartarlas. Fue entonces cuando Yuren encontró una arma especial, diferente de las demás. Esa pieza no había sido hecha por Hiranox, y él mismo dijo que no sabía de dónde había salido. Ya estaba a punto de tirarla, pero pensaba que sería un desperdicio. Sin dudarlo, Yuren decidió llevarse esa arma también, y como había elegido una arma defectuosa, Hiranox decidió venderle ambas por solo 2 monedas de oro. El protagonista quedó impactado por la ganga. Sabía que, una vez revelada la verdadera identidad de esas armas, no podrían comprarse ni por 200 monedas de oro. Pero no era solo eso. Yuren se dio cuenta de que ese hombre estaba completamente infravalorado. Recordó que el propio Hiranox había dicho que pensaba en cerrar la tienda. Entonces le preguntó directamente si alguna vez había pensado en convertirse en su herrero personal. Hiranox se entusiasmó con la propuesta y con la forma en que Yuren se expresaba, pero, al mismo tiempo, no se sentía lo suficientemente seguro como para aceptar tal responsabilidad. Decía que había escuchado demasiadas reprimendas de su antiguo maestro y no creía tener el talento necesario. Fue en ese momento que Yuren decidió presentarse oficialmente. Dijo que era conocido como la Lanza Invencible del Sur, el nombre de guerra de Urien Rox, de la familia Rox. Aunque nadie lo llamara por ese título, esas palabras causaron un impacto inmediato. Hiranox reconoció el nombre de la familia Rox y quedó profundamente asustado. Inmediatamente se arrodilló a los pies del protagonista, demostrando respeto total. Nunca imaginó encontrarse con
alguien de ese linaje en un lugar tan humilde. Yuren no disfrutó nada de esa escena. No quería ser reverenciado de esa manera. Después de aclarar el malentendido, Jiranox preguntó por qué el protagonista quería que él se convirtiera en su herrero personal. La respuesta fue simple: por el talento único que poseía, aunque aún no lo supiera. Pero el herrero rechazó la oferta. Seguía creyendo que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, Yuren dejó muy claro lo que había visto. Ya había visitado a muchos herreros, pero había algo en las armas de Jiranox que las hacía diferentes a todas las demás. Estaban hechas con un cuidado impresionante, meticuloso y artesanal. La atención especial dada a las empuñaduras era notable, y las empuñaduras bien diseñadas son esenciales no solo para evitar resbalones, sino también para garantizar el control total en el manejo del arma. Eso era lo que hacía incomparable el trabajo del herrero, aunque él aún no lo hubiera notado. Al ver el nivel de dedicación de Jiranox, Yuren comenzó a creer que, más temprano que tarde, el herrero despertaría un talento especial. Fue con esa convicción que Jiranox tomó su decisión. Seguiría al protagonista de ahí en adelante. Para él, Yuren era completamente diferente a los rumores que circulaban entre los nobles. Muchos decían que era un joven mimado, perezoso y extremadamente gordo, pero todo eso estaba muy lejos de la verdad. Además, la información de que ya no era un beta aún no se había difundido por allí. Emocionado por la conexión que estaban creando, Yuren, el hijo mayor de los Márquez, decidió mostrarle algo impresionante al herrero. Ante él, despertó un artefacto místico y legendario conocido como Agnes, lo que dejó a Jiranox completamente impactado. Aquella no era un arma cualquiera. Se trataba de una espada de Lego, un tipo rarísimo de arma consciente, originalmente destinada al protagonista de la historia. A través de la ventana de estado, Yuren inició un contrato con Agnes, pero ocurrió lo inesperado. Justo después de que se formó el vínculo, la espada simplemente comenzó a derretirse en sus manos. Una voz extraña resonó en su mente, lo que lo dejó aún más confundido. Según lo que él mismo había escrito en su trama original, la voz de Agnes debía ser la de una chica adorable, pero en ese momento se manifestó con un tono rudo y desagradable. El arma parecía estar furiosa por haber sido invocada por alguien como él, y quería saber quién demonios era ese muchacho que se atrevía a hacer un contrato con ella. Decía que no veía ningún talento en Yuren. A pesar de la hostilidad, Yuren sospechó que Agnes estaba decepcionada por no poder sentir su mana. De hecho, eso la molestaba profundamente. Pero más que eso, no entendía cómo él sabía de su existencia, y, peor aún, cómo había activado el hechizo de liberación que la despertaba. Yuren, tratando de mantener las apariencias, dio la excusa de que había oído hablar de ella por medio de un gran profeta. En realidad, eso era solo un detalle que él mismo había creado en la trama de su historia para justificar la presencia de Agnes en el romance. Sin embargo, la espada no cayó en esa mentira. Afirmó que ningún profeta perdería tiempo revelando secretos a alguien tan inútil como él. Lo que ella no sabía era que Yuren era el propio autor de ese universo. En ese momento, el narrador explica que Agnes poseía dos partes principales, el cuerpo primario y el cuerpo secundario. Ambos podían adoptar cualquier forma de arma que el usuario pudiera imaginar. En la historia original, el protagonista solía usar a Agnes como espada y escudo, y aun cuando perdía el cuerpo secundario, este siempre regresaba al cuerpo principal tras un tiempo. Agnes intentó mantener una postura de superioridad. Dijo que Yuren jamás podría utilizarla, pues solo aceptaba ser empuñada por alguien que tuviera mana verdadero. Insistió en que se rindiera. Sin embargo, irritado por tanto rechazo, Yuren decidió transformarla en la forma de un anillo. Así podría cargarla sin depender de su aceptación. En el instante en que se completó la transformación, el anillo apareció frente a él y fue colocado directamente en su dedo. Al hacerlo, Yuren sintió una energía cálida e intensa, extendiéndose por su mano, como si su dedo se derritiera desde dentro hacia afuera por el calor de Agnes. Por suerte, estaba usando sus artes marciales y no magia. Eso probablemente evitó consecuencias peores. Luego, Yuren preguntó cuánto tiempo necesitaría Jiranox para organizar la forja. El herrero respondió que 2 días serían suficientes. Acordaron encontrarse nuevamente frente al parque central del castillo de Aas. De regreso, Yuren terminó cruzándose con alguien inesperado, Ilia. Su presencia lo sorprendió, hasta que recordó que, en ese punto de la historia original, Ilia debía estar descubriendo su verdadero papel como heroína. En la trama, ella era la verdadera protagonista, pero algo en el flujo de los acontecimientos claramente estaba cambiando. Cuando se acercó a ella, Ilia le preguntó qué estaba haciendo allí. Yuren, sin mentir, explicó que estaba buscando un herrero, pero que ya había encontrado lo que buscaba. Ella encontró eso extraño. Al fin y al cabo, siendo de la familia Marqués, tenía muchos herreros a su disposición. ¿Por qué buscar otro? Entonces Yuren explicó que deseaba algo especial y único. Ante eso, Ilia comentó que, si lo hubiera sabido antes, podría haberlo ayudado. Fue en ese momento que Jiranox apareció, muy preocupado, preguntando cuánto tiempo llevaban esperándolo. Yuren respondió con tranquilidad y aprovechó para presentar a su prometida al herrero. Poco después, un caballero se acercó y llamó a Ilia capitana, informando que partiría en breve. Sin embargo, el caballero no reconoció a Yuren. Su nombre era Musk, y se presentó diciendo que Yuren era su nuevo prometido. Musk quedó
quedó extremadamente sorprendido al ver que se trataba de Yuren en ese lugar. Él era el líder del escuadrón de la Orden de los Caballeros del Martillo de Acero, que servía a la familia Marqués. Pero Yuren, como autor de ese universo, ya conocía bien a ese personaje. En la historia original, Mask era solo un figurante con una personalidad horrible. Y, según el guión, una escena importante se acercaba. Un sombrero misterioso bloquearía el camino de partida de Mask, y él empezaría a amenazar a todos los civiles que estuvieran en la calle, creando un conflicto inevitable. Era en ese momento de la trama que el verdadero protagonista de la historia original debía aparecer. Surgiría dando un paso al frente y comenzaría una pelea directa con Mask, interrumpiendo su arrogancia con un golpe certero. Luego, Ilya aparecería a tiempo para impedir que el conflicto se agravara. Justamente allí comenzaba la conexión entre ella y el héroe. Lo más importante ocurriría poco después. El héroe debía acompañar a Ilya en una batalla peligrosa y terminaría salvándola de una crisis mortal. Así era como se fortalecía el vínculo entre ellos y avanzaba la trama principal. Sin embargo, esta vez había un problema. Yuren no lograba encontrar al protagonista original de la obra por ningún lado. Simplemente había desaparecido del guión, lo que comprometía el rumbo natural de la historia. Era una situación que no podía ignorar. Aún con el guión fuera de control, no podía permitir que Ilya muriera. Deseando entender mejor lo que estaba pasando, Yuren preguntó a dónde se dirigía su prometida. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Había informes de que orcos se acercaban cada vez más al castillo de Aas, y la orden de caballeros liderada por Ilya había recibido la misión de reconocimiento y posible subyugación. Yuren pidió acompañar al grupo. Ya llevaba entrenando un tiempo y quería vivir una experiencia de combate real. Además, deseaba ver con sus propios ojos las habilidades de su prometida. Ilya dudó por un momento, pensando que todo eso era demasiado peligroso, pero Yuren le pidió que confiara en él. Al final, ella aceptó llevarlo y hasta consiguió caballos para él y para Giranox. Mask, en cambio, pensaba que aquello era un error. Para él, no era un viaje cualquiera, incluso si solo se trataba de orcos. También comentó con desconfianza que no sentía mana ni en Yuren ni en Giranox. Sin embargo, antes de que pudiera seguir con sus críticas, Ilya lo interrumpió con una orden directa. No estaba pidiendo una opinión, estaba dando una orden. Mask, aunque molesto y contrariado, acabó obedeciendo. Su expresión parecía la de un niño mimado, pero no se atrevió a desafiar a la capitana otra vez. Poco después, ya montado a caballo, Yuren llamó a Giranox para que lo siguiera con firmeza. Y así, finalmente, partieron. Al acercarse a la zona de patrullaje, el grupo decidió la estrategia. Se dividirían en pequeños grupos de 5 personas para buscar posibles asentamientos de orcos. En caso de encontrar algo sospechoso, no debían atacar. La orden era retirarse inmediatamente y lanzar una bengala para alertar a los demás. Aun siguiendo el plan con cautela, el camino era confuso y difícil de seguir. Cada vez resultaba más complicado localizar a algún enemigo. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidieron interrumpir la búsqueda por ese día. Sin embargo, de repente, 4 bengalas fueron lanzadas al cielo. Todos corrieron con sus caballos en dirección a las señales. Al llegar al primer punto, Ilya quedó en estado de shock. Todos los soldados de ese grupo estaban muertos. El escenario era aterrador. Las armaduras habían sido derretidas y los cuerpos eran irreconocibles. Nadie podía explicar cómo habían sido atacados de esa forma. Sin tiempo para dudar, partieron hacia la segunda señal, proveniente del sur. Al llegar, encontraron el mismo panorama. Varios cuerpos estaban esparcidos por el suelo, en condiciones aún peores. Justo cuando estaban a punto de dirigirse al siguiente punto, Yuren tomó una decisión. Se impuso y avisó que nadie se movería. Ilya se mostró confundida con su decisión, pero Yuren ya había comprendido lo que estaba ocurriendo. Los orcos estaban dispersos, cazando a los soldados poco a poco, uno por uno. Si seguían divididos, no tendrían posibilidad de sobrevivir. La única solución era interrumpir la misión, reunir todas las fuerzas allí mismo y reagruparse con seguridad. Para ello, necesitaban lanzar una nueva bengala. Pero uno de los caballeros del equipo de Ilya no recibió bien esa sugerencia. Comenzó a acusar a Yuren de estar interfiriendo en su estrategia, diciendo que debía quedarse callado. Fue en ese momento que Yuren recordó claramente el guión original. En esa parte de la historia, el protagonista era maldecido y sufría duras críticas de sus propios aliados. La repercusión negativa entre los lectores fue tan fuerte que provocó estrés postraumático en el actor que interpretaba ese papel, es decir, en él mismo. Aún así, el caballero seguía. Se quejaba en voz alta, interrumpía a los demás e insistía en echarle toda la culpa a Yuren, como si su presencia fuera el verdadero problema. Pero en ese instante, Yuren, siendo un alfa, impuso su autoridad y ordenó al caballero que se callara. En ese mismo momento, el hombre cayó al suelo como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Con ello, Yuren dejó muy claro cuál era el lugar de ese caballero y quién realmente estaba al mando del grupo. En el guión original, Ilya solía ignorar completamente al protagonista, demasiado atrapado
atrapada en sus propios pensamientos. Pero esta vez era diferente. Estaba escuchando. Reconocía que no había analizado la situación correctamente, y allí mismo ordenó a sus caballeros que dispararan la bengala azul para reunir a todas las tropas de inmediato. Poco después, Giranox miró hacia las puertas y comentó, impresionado, que aquello había sido increíble. Después de todo, Yuren había hecho que todos se movieran según su voluntad, pero para el protagonista, eso aún no significaba nada. Mientras el herrero creía que pronto llegarían refuerzos, Yuren solo movía la cabeza, dejando claro que eso no era lo que él esperaba. Giranox, sin entender, empezó a notar que había algo raro. Su maestro parecía estar esperando otra cosa, y la verdad era que aguardaba el verdadero combate. No tuvieron que esperar mucho. De repente, un soldado apareció corriendo desesperado, gritando que su capitana debía huir de inmediato si quería seguir con vida. Fue en ese instante que una tropa de orcos musculosos surgió en el horizonte. La escena era aterradora. Avanzaban con ferocidad, como si tuvieran hambre de carne humana. Ilia, que antes se burlaba de Yuren, quedó paralizada ante aquello. Su rostro mostraba sorpresa y miedo. Al percibir la gravedad de la situación, rápidamente se disculpó con Yuren, reconociendo que lo había subestimado, creyendo que solo era un fracasado perdido. Pero él respondió de forma fría y directa, dejando claro que nadie moriría allí ese día. Sin perder tiempo, Yuren llamó a Agnes. Decidido a poner en práctica lo que había entrenado en los últimos 2 días. Había desarrollado una nueva técnica gracias a la evolución de su energía divina, extraída del veneno, elevándola al 3er nivel, capaz de alcanzar el pico de 10.000 puntos. Esta técnica consistía en utilizar el cuerpo secundario de Agnes para generar balas de hierro negro, que ocultaban armas secretas dentro de su estructura. Al alcanzar el objetivo, estas balas explotaban con la energía interna acumulada, y eso fue exactamente lo que hizo. El protagonista apuntó y disparó. En ese mismo instante, uno de los orcos fue alcanzado de lleno. Una explosión estruendosa resonó por todo el campo de batalla. El suelo fue cubierto de sangre, fragmentos de carne y restos esparcidos por todas partes. Fue una masacre. Con un solo gesto, Yuren ordenó que la técnica del hierro negro regresara, activando la habilidad de recuperación del cuerpo secundario de Agnes, lo que combinaba perfectamente con su estilo de combate continuo. Siguió atacando con precisión, eliminando a un orco tras otro sin dudar. Mientras tanto, Ilia lo observaba todo en shock, sin poder entender qué estaba lanzando contra los enemigos. Pero Yuren prefirió dejar las explicaciones para después. Lo importante en ese momento era que, en pocos minutos, había aniquilado una parte significativa del ejército enemigo. Aquella demostración de poder reavivó la esperanza en Ilia, quien gritó a sus caballeros que atacaran. Ahora era el momento. Sin dudar, avanzó con su espada en mano. Su estilo de combate era brutal, directo e implacable. Las cabezas de los orcos rodaban a medida que cortaba sus cuerpos con precisión y fuerza. Pero en medio de esa ofensiva, surgió una presencia colosal. Un ser gigantesco, aún más grande que cualquier orco anterior, avanzaba lentamente. Su cuerpo estaba cubierto por un aura oscura, sus músculos palpitaban como si estuvieran hechos de piedra viva, y sus ojos brillaban con furia. Todos los caballeros de Ilia quedaron paralizados, incapaces de reaccionar ante aquella figura monstruosa. Pero Yuren solo sonrió. Ya sabía que eso ocurriría. Ese era el verdadero enemigo. El legendario guerrero orco conocido como Karuda finalmente había aparecido. Y en ese momento, Yuren tuvo la certeza absoluta de una cosa: si no lograba derrotar a ese monstruo allí mismo, todos estarían muertos antes del anochecer.